En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 2.4 del programa y siguiendo con la descripción de las distintas piezas dentarias, a partir de la clase de hoy vamos a entrar en el terreno descriptivo de los premolares, empezando por conocer las características anatómicas de los premolares superiores. Ya conocimos a los incisivos, ya conocimos a los caninos. Los premolares son dientes posteriores que en nuestro programa están distribuidos en dos unidades. La unidad 2.4 se refiere a los premolares superiores. Los premolares superiores, primero y segundo, son dientes que se encuentran ya ubicados en el sector posterior de la cavidad bucal. Son dientes posteriores y a diferencia de los dientes anteriores, ya son piezas que presentan 5 caras, 2 caras libres, 2 caras proximales y una cara oclusal o triturante que en condiciones normales presentan características simples, que son las que vamos a estudiar a partir de ahora. El diente que nosotros vamos a conocer en forma detallada es el primer premolar superior, del cual vamos a informarnos desde el punto de vista descriptivo cuáles son las distintas características de todas sus caras y posteriormente vamos a hacer una comparación descriptiva acerca de las semejanzas con el segundo premolar superior. El primer premolar superior es el cuarto diente de la arcada dentaria superior a partir de la línea media. 1, 2, 3, el cuarto diente a partir de la línea media. Ya es un diente posterior. Cuando ustedes se fijan en la imagen y en la posición de este primer premolar superior con respecto al canino superior, se van a dar cuenta que la cara vestibular es muy parecida en forma a la del canino, pero con un tamaño más reducido, sobre todo en longitud, porque ya son dientes de menor longitud, en este caso que los dientes anteriores. El diente inmediatamente cercano es el canino superior. Por mesial justamente se relaciona con el canino superior, por distal se relaciona con el segundo premolar superior. Este primer premolar superior presenta una corona que se forma a partir de la misma cantidad de lóbulos que venimos estudiando hasta ahora, es decir, que son 4 los lóbulos que forman la corona de este diente. Estos 4 lóbulos se distribuyen, 3 en la cara vestibular y el cuarto en la cara palatina. Son 3 lóbulos vestibulares y un lóbulo palatino. Sin embargo, este ya es un diente que presenta una nueva cara en la corona, es la cara oclusal. La porción radicular de este diente nos muestra ya a un diente con una sección radicular de 2 porciones. Es un diente que en la generalidad de los casos, o mayormente en todo caso, suele presentar 2 raíces, una raíz hacia la cara bucal, otra raíz hacia la cara palatina. Es un diente birradicular, aunque en algunos casos, cierto porcentaje de casos también puede presentar una sola raíz, pero hasta aquí fuimos conociendo a dientes unirradiculares. Bueno, el primer premolar superior ya es un diente que puede ser birradicular en un gran porcentaje de casos. Aquí en la imagen, y siguiendo la perspectiva de otros autores, podemos apreciar a un primer premolar superior desde sus caras libres, vestibular y palatina, desde sus caras proximales, mesial y distal, y la cara oclusal, que es la que presenta mayor cantidad de elementos anatómicos, y es el primer diente en el cual vamos a hacer una descripción de esta cara oclusal. En vistas o en condiciones reales, aquí podemos apreciar a un primer premolar superior, que está fotografiado desde sus distintos aspectos, de sus distintas caras: la cara oclusal, las 2 caras libres, vestibular y palatina, las 2 caras proximales, mesial y distal. Aquí también podríamos apreciar a un diente en condiciones más naturales, porque así se aprecia un primer premolar superior en condiciones reales, en condiciones naturales. Sin embargo, la figura que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la descripción de esta pieza dentaria
Va a ser la imagen que aparece en nuestro texto de referencia, el texto de anatomía odontológica de Mario Figún, en donde aparece un primer premolar superior izquierdo, visto desde sus caras libres, desde sus caras proximales y desde su cara oclusal. Como la cara oclusal es la cara que presenta mayor cantidad de elementos anatómicos, y para poder entender cómo es la anatomía de las distintas caras libres y proximales, vamos a iniciar la descripción de este diente por la cara oclusal. La cara oclusal de este primer premolar superior nos muestra a un diente posterior con una cara oclusal simple. ¿Por qué una cara oclusal simple? Porque es una cara oclusal en donde básicamente hay pocos elementos anatómicos para hacer una cara oclusal. Normalmente se estila a los premolares como dientes que presentan una cara oclusal simple, y más bien son los molares los que presentan una cara oclusal más compleja. Esta es la imagen del texto de Figún. Esta es la imagen de un primer premolar superior en condiciones más reales, más naturales. Aquí podemos apreciar también un diente fotografiado, y esta imagen corresponde al dibujo que nosotros solemos utilizar para darle anatomía a nuestros cortes primarios. Así que siguiendo estos esquemas vamos a hacer la descripción de esta cara oclusal. La cara oclusal del primer premolar superior presenta una forma pentagonal. Un pentágono es una figura geométrica de 5 lados. En esta forma pentagonal, el lado bucal es el que presenta dos límites, o el límite bucal mejor presenta dos lados, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es la forma pentagonal. Y en esta forma pentagonal predomina marcadamente el diámetro bucopalatino. Fíjense cómo en la cara oclusal de este primer premolar superior predomina el diámetro bucopalatino sobre el diámetro mesio-distal. Predomina el diámetro bucopalatino sobre el mesio-distal. Los límites de esta cara oclusal son el límite bucal, el límite mesial, el límite distal y el límite palatino, que están distribuidos en esta imagen para poder entender: límite bucal, mesial, distal y palatino. En el caso de este diente, este ya es un diente más natural, podemos ver al límite bucal, al límite mesial, límite distal, límite palatino, y aquí sería un diente derecho, el límite bucal, mesial, distal y palatino. Los límites y la descripción de los límites es tal cual sigue a continuación. El límite bucal es convexo y trilobulado. El límite bucal es convexo y trilobulado, pero aquí se pueden ver las ondulaciones de los 3 lóbulos que forman parte de la cara bucal. Se podría apreciar también la convexidad de Mühlreiter en este diente, característica de la cara vestibular de todos los dientes que se puede apreciar desde oclusal. Aquí se puede ver el límite oclusal convexo y trilobulado. Los límites proximales, el límite mesial y el límite distal, convergen notoriamente hacia palatino. Los límites proximales convergen hacia palatino y lo hacen de una manera bastante marcada en el primer premolar superior. Marcada es la convergencia de los límites proximales hacia palatino. En ese sentido, el límite mesial es ligeramente convexo, convergente hacia palatino, pero el límite distal no solamente es más convexo, sino también es más convergente hacia palatino, converge más hacia palatino, es un lado más oblicuo que el mesial. Fíjense aquí en esta imagen el límite mesial que converge hacia palatino y el límite distal que converge más, es más convexo y más oblicuo. El hecho de que este límite distal sea más convergente que el límite mesial, que este límite distal sea más inclinado que el límite mesial, hace que el límite palatino, que es convexo en sentido mesio-distal, este límite palatino presente una torsión,
presente una inclinación hacia el lado mesial. Este efecto de torsión del lado palatino hacia mesial corresponde al efecto de torsión de la cúspide palatina, porque esta va a ser una cúspide en la cara oclusal, de la cúspide palatina, en este caso todavía estamos viendo al lóbulo palatino, hacia mesial. Y aquí se puede apreciar como este lado palatino se tuerce ligeramente hacia el lado mesial. ¿Por qué ocurre esta característica, esta inclinación del lóbulo palatino, del lado palatino hacia mesial? Por la mayor convergencia del lado distal sobre el lado mesial. El lado distal tiende a ser más convergente y más oblicuo, torciendo este lado palatino hacia mesial. Esta es una característica del primer premolar superior, el efecto de torsión que tiene palatino hacia mesial, debido a que el lado mesial es menos convergente y el lado distal es más convergente hacia palatino, hace que este lado palatino se tuerza hacia mesial. Recuerden ese efecto de torsión que tiene la cúspide palatina, porque esta va a ser una cúspide, la cúspide palatina hacia mesial. Esa es la característica descriptiva de los límites de esta cara oclusal: el límite oclusal trilobulado, convexo, el límite mesial y el distal convergentes hacia palatino. El mesial suele ser ligeramente convexo, el distal más convexo, más oblicuo, el palatino suele ser convexo en sentido mesiodistal, pero el hecho de que el lado distal converja más que el mesial hace que este lado palatino se tuerza hacia mesial. Característica de este lado palatino y de los límites de esta forma pentagonal con predominio del diámetro bucopalatino. La superficie de la cara oclusal del primer premolar superior nos muestra una cara oclusal simple con dos cúspides. Vamos a tratar de entender cuál es la descripción de esta cara oclusal. En esta cara oclusal encontramos un surco principal dirigido en sentido mesiodistal, pero este surco principal presenta una característica: no está en el centro, está ubicado más cerca de la cara palatina. El surco principal se ubica más cerca de la cara palatina, por eso a este surco no le podemos llamar surco central, porque es un surco que se ubica más cerca de la cara palatina. Este surco principal termina a cada lado de la cara oclusal en dos fositas secundarias, una fosita secundaria mesial, una fosita secundaria distal. Aquí vemos una fosita secundaria mesial, una fosita secundaria distal, y aquí podemos apreciar mejor: fosita secundaria, fosita secundaria, fosita secundaria, fosita secundaria. Al llegar a las fositas secundarias, el surco principal se divide en dos surcos secundarios, dos hacia el lado distal, dos hacia el lado mesial, que se dirigen hacia los ángulos de la cara oclusal. Estos cuatro surcos secundarios, 1, 2, 3, 4, aquí se pueden apreciar 1, 2, 3, 4, aquí también se pueden apreciar 1, 2, 3, 4. Estos surcos secundarios delimitan a los lados de la cara oclusal un espacio triangular. Este espacio triangular que va a ocupar el reborde marginal mesial hacia mesial y el reborde marginal distal hacia distal. Aquí tenemos al reborde marginal mesial y al reborde marginal distal, que a partir de este diente los vamos a encontrar ya en la cara oclusal, porque los rebordes marginales se encuentran en los dientes posteriores en la cara oclusal. Los rebordes marginales presentan forma triangular y están limitados por los surcos secundarios. El surco principal junto con los surcos secundarios le dan a esta cara oclusal la imagen de una letra, aproximadamente una letra H, que es la característica de la cara oclusal de este primer premolar superior. El surco principal, ubicado más cerca de la cara palatina,
separa en dos porciones desiguales a la cara oclusal. La porción mayor ubicada hacia bucal está ocupada por la cúspide bucal. Y la porción menor hacia palatino está ocupada por la cúspide palatina. Entonces, básicamente, esta cara oclusal nos muestra a dos cúspides de desigual tamaño: la cúspide bucal, la cúspide palatina. Cúspide bucal y cúspide palatina. Por lo tanto, este es un diente bicuspídeo, con dos cúspides, una cúspide bucal y una cúspide palatina. La cúspide bucal es una cúspide que está formada por dos facetas armadas unidas por una arista armada. Es una cúspide que está formada por dos facetas armadas unidas por una arista armada, o dos planos cuadriláteros, como dice Diamond, unidos por una arista. Mientras que la cúspide palatina es una cúspide redondeada. La cúspide palatina no tiene arista armada, es una cúspide redondeada, a pesar de que en los dientes naturales se nota muy poco esta característica anatómica que solemos describir. Sin embargo, para eso utilizamos estas figuras para poder establecer la característica de la forma que presenta cada cúspide. La cúspide bucal formada por dos facetas armadas unidas por una arista armada, y la cúspide palatina redondeada. Son dos cúspides de naturaleza diferente. En los tres sentidos del espacio, tanto en sentido mesiodistal, en sentido vestíbulo-palatino y en sentido cérvico-oclusal, aquí se puede ver muy bien, en sentido cérvico-oclusal, la cúspide mayor de todas es la cúspide bucal. La cúspide bucal es mayor a la cúspide palatina, es de mayor tamaño, es una cúspide más ancha, es más voluminosa y también es más larga. ¿Por qué la cúspide bucal es más ancha que la palatina? Porque las caras proximales se estrechan al dirigirse hacia palatino, por eso la cúspide bucal es más ancha y la cúspide palatina es más estrecha. ¿Por qué la cúspide bucal es más voluminosa, de mayor espesor, la bucal, que la palatina? Y es fácil, porque el surco que la separa, el surco principal, está ubicado más cerca de la cara palatina. ¿Y por qué la cúspide bucal es más larga que la cúspide palatina? Porque la cúspide palatina era en el canino el cuarto lóbulo de desarrollo, el cingulum, que ahora se desarrolló para formar una cúspide en la cara oclusal, pero esta cúspide todavía no llega a alcanzar el tamaño de la cúspide bucal. Es el desarrollo que fue sufriendo nuestro cuarto lóbulo de desarrollo. En síntesis, en conclusión, en los tres sentidos del espacio, en las tres dimensiones del espacio, ancho, volumen y longitud, la cúspide bucal es mayor a la cúspide palatina. No solamente tienen distinta forma, sino también tienen distinto tamaño. En resumen, en la superficie de la cara oclusal del primer premolar superior encontramos una cúspide bucal y una cúspide palatina. Ya sabemos que la cúspide bucal es mayor a la cúspide palatina. Separando a ambas cúspides encontramos a un surco principal que se ubica más cerca de la cara palatina. El surco principal termina hacia cada lado de la cara oclusal en dos fositas secundarias o dos fosas secundarias, una mesial y otra distal. Ahí se dividen surcos secundarios, dos hacia el lado mesial, dos hacia el lado distal, que establecen dos espacios triangulares que van a ocupar los rebordes marginales triangulares, el mesial y el distal. Como pueden ver, esta es una cara oclusal simple con elementos anatómicos que no son muy numerosos, pero ya podemos establecer una cara oclusal tal cual vamos a estudiar en los dientes posteriores. Bueno, pasamos, una vez que entendimos cómo es esta cara oclusal, a estudiar las distintas otras caras que presenta este primer premolar superior. La cara bucal, que como les dije anteriormente presenta una forma muy parecida a un diente que ya conocemos,
al canino. Sin embargo, ya tuvimos oportunidad de ver la diferencia de tamaño que existe entre un premolar y un canino superiores. Esta cara bucal presenta la misma forma que vimos en el canino, es decir, que es de forma pentagonal. Es de forma pentagonal, muy parecida a la forma pentagonal del canino, pero diferente en tamaño. En esta forma pentagonal los límites son el límite cervical, el límite mesial, el límite distal y el límite oclusal, porque este es el límite oclusal ahora. Los límites. El límite cervical es convexo hacia apical. Los límites proximales, mesial y distal, convergen hacia cervical. El límite mesial es ligeramente convexo, más largo, mientras que el límite distal es más convexo, más corto y más oblicuo que el mesial. El límite mesial suele presentar un ligero aplanamiento en el tercio cervical. Ese aplanamiento que nosotros vimos en el canino, en la cara distal, bueno, es la cara mesial a nivel del tercio cervical el que lo presenta. Vamos a verlo más adelante cuando hablemos de la cara mesial. El límite oclusal está formado por los dos brazos o vertientes de la cúspide bucal. Los dos brazos o vertientes de la cúspide bucal, en donde el brazo mesial es igual o a veces ligeramente mayor que el brazo distal, o que la vertiente distal. O son iguales, o a veces el brazo mesial suele ser un poquito más largo que el brazo distal. La superficie de la cara bucal es convexa en ambos sentidos, en sentido mesiodistal y en sentido cérvico-oclusal. En esta superficie encontramos a la prominencia cervical del esmalte, conocida como convexidad de Mullrayter, característica de la cara vestibular de este y de todos los dientes. Encontramos a dos líneas del desarrollo, mesial y distal, que son convergentes hacia cervical y que separan a los tres lóbulos que forman a esta cara: el lóbulo mesiobucal, el centrobucal y el distobucal, siendo, al igual que en el canino, el lóbulo de mayor tamaño el lóbulo centrobucal, tanto en sentido mesiodistal, en sentido cérvico-oclusal, como también en sentido vestíbulo-palatino, el lóbulo más prominente y el que le otorga la gran convexidad a la cara vestibular de este primer premolar superior. Y podemos apreciar la cara vestibular pentagonal de un primer premolar superior en condiciones más anatómicas, más reales. La cara palatina, la cara opuesta, es una cara que presenta la misma forma y los mismos límites que la cara bucal. Es decir, que la forma va a ser pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5. Los límites son siempre los mismos límites: el límite cervical, el límite mesial, el límite distal y el límite oclusal. El límite cervical, como siempre, es convexo hacia apical. Los límites proximales, mesial y distal, convergentes hacia cervical. El mesial siempre es ligeramente convexo, puede presentar un aplanamiento en el tercio cervical. El distal suele ser más convexo, más oblicuo, más corto. Y el límite oclusal, que en este caso sería este que está aquí, corresponde a las vertientes más convexas o los brazos de la cúspide palatina, porque aquí vemos los brazos de la cúspide palatina en un primer plano, y en un segundo plano, allá en el fondo, vemos a los brazos de la cúspide bucal, que es de mayor tamaño. Estos serían los brazos de la cúspide palatina, en donde el brazo mesial es notoriamente más corto que el distal. El brazo mesial es más corto que el distal, dando la impresión y acrecentando más la imagen de que esta cúspide palatina va a estar torcida hacia mesial, el efecto de torsión que tiene la cúspide palatina hacia mesial. La superficie de la cara palatina es convexa tanto en sentido mesiodistal como también en sentido cérvico-oclusal. En ambos sentidos es una cara convexa, lisa, uniforme, no presenta elementos anatómicos, a diferencia de la cara vestibular, que sí presentaba elementos anatómicos. Y aquí podemos ver la cara palatina de un diente de un primer premolar superior del lado opuesto, en donde podemos apreciar aquí los brazos
de la cúspide palatina, que notoriamente es menor en tamaño que la vestibular que se observa en el fondo, que la bucal que se observa en el fondo. Esta cara es lisa, es uniforme, no presenta elementos anatómicos. Las caras proximales, y empezando de hecho por la cara mesial, presentan forma trapezoidal, presentan una forma trapezoidal, la forma de un trapecio. Los límites, en este caso de esta cara mesial, son el límite mesial, el límite bucal, el límite palatino y el límite oclusal. El límite cervical, como siempre en las caras proximales, ya es cóncavo hacia apical, solamente que esta línea cervical se va atenuando, ya no es tan cóncavo como lo era en los dientes anteriores, pero aún así sigue siendo un límite que tiene una trayectoria cóncava hacia apical. El límite bucal es convexo en sentido cérvico-oclusal. El límite palatino también es convexo en sentido cérvico-oclusal. Ambos son convexos, pero se diferencian en tamaño, en longitud. El límite bucal es mayor, el límite palatino es menor. Y el límite oclusal corresponde al perfil de la parte más alta del reborde marginal mesial, porque nosotros vemos aquí en un primer plano a la arista del reborde marginal mesial que está en la cara oclusal, y en un segundo plano en el fondo deberíamos apreciar aquí a las cúspides de la cara oclusal, en donde notoriamente se destaca la cúspide bucal sobre la cúspide palatina. Vendría a ser una vista lateral de las dos cúspides de la cara oclusal, la cúspide bucal mayor, la cúspide palatina menor. La superficie de la cara mesial es ligeramente convexa, tanto en sentido bucopalatino como en sentido cérvico-oclusal, y presenta esta superficie una depresión, un aplanamiento en el tercio cervical que normalmente se prolonga hacia la zona radicular, hacia la zona de separación de las raíces, ¿verdad? Presenta una depresión que se continúa con la raíz, ya se transforma esta depresión a nivel de la raíz en un canal radicular característico de la cara mesial. Aquí podemos apreciar la cara mesial de un primer premolar superior, en donde, como les comenté anteriormente, el límite oclusal vendría a ser esta, la arista del reborde marginal mesial, y en el segundo plano o al fondo se ven una vista lateral de las cúspides. Aquí está la depresión, el canal radicular de la cara mesial del primer premolar superior. La cara distal presenta la misma forma y los mismos límites que la cara mesial. La cara distal presenta como límites el cervical, el bucal, el palatino y el límite oclusal. El límite cervical, dentro de esta figura trapezoidal, el límite cervical también es cóncavo hacia apical, pero no es tan cóncavo. Este límite cervical no es tan cóncavo como lo era en mesial. Esa es una característica diferencial en la línea cervical de la cara mesial y de la cara distal. En todos los dientes se puede apreciar. Los límites, el bucal y el palatino, son convexos en sentido cérvico-oclusal, pero con la marcada diferencia de tamaño, porque el límite bucal es mayor, más largo, el límite palatino es menor, más corto, ambos son convexos, y el límite oclusal en este caso ya corresponde a la arista o la parte alta del reborde marginal distal, porque ahora estamos viendo a la cara distal. Vendría a ser una vista lateral del reborde que está en la cara oclusal, y en un segundo plano podemos apreciar un aspecto lateral de las dos cúspides, la bucal mayor, la palatina menor. La superficie de la cara distal es una superficie que tanto en sentido bucopalatino como en sentido cérvico-oclusal es más convexa, más abultada, presenta mayor comba que la cara mesial. En este caso, esta cara no presenta ninguna depresión. La superficie es lisa y no presenta elementos anatómicos. Aquí tenemos el aspecto distal de un primer premolar superior visto en condiciones más reales. Aquí les comenté que lo que nosotros vemos como límite oclusal sería la arista del reborde marginal distal, y en un segundo plano se ven las cúspides desde un punto de vista lateral. El primer premolar superior es un diente que en un gran porcentaje de casos se presenta
con dos secciones radiculares, es un diente birradicular, a pesar de que hay casos de primeros premolares superiores con una sola raíz. Pero el que describimos aquí es un diente birradicular, con dos raíces, una raíz bucal y una raíz palatina. Ambas raíces son de forma cónica, tanto la bucal como la palatina. La raíz que suele ser de mayor tamaño y mayor longitud es la raíz bucal sobre la raíz palatina. Prácticamente se separan estas raíces a nivel del tercio medio de la porción radicular, y el tercio apical de esta raíz tiende a inclinarse ligeramente, o de estas raíces mejor, tienden a inclinarse ligeramente hacia el lado distal. Aquí podemos entender un poco la anatomía que presenta este primer premolar superior por sus caras libres, sus caras proximales, la cara oclusal simple y la porción radicular. El diente que sigue a continuación en la arcada dentaria corresponde al segundo premolar superior. El segundo premolar superior ya es el quinto diente de la arcada dentaria superior a partir de la línea media. Es un diente que, visto a grandes rasgos, es muy parecido al primero, pero la primera diferencia que presenta con respecto al primero es el tamaño, porque el segundo premolar superior es de menor medida o de menor tamaño que el primer premolar superior. Quiere decir que la serie de tamaño de los premolares superiores es decreciente. El primero es más grande, el segundo es más chico. Sin embargo, hay diferencias a resaltar entre ambos dientes. El segundo premolar superior es un diente que, al igual que el primero, presenta 4 lóbulos. Si bien es cierto, ya entresacamos que es de menor tamaño que el primer premolar y la serie de tamaño es decreciente, la corona, sin embargo, se forma a partir de 4 lóbulos de calcificación o 4 lóbulos de desarrollo, 3 en la cara bucal y el cuarto siempre en la cara palatina, pero aquí ya no se le denomina más cíngulo. Aquí ya estamos hablando de que un lóbulo se encuentra ocupando toda la cara palatina, 3 lóbulos bucales o vestibulares y un lóbulo palatino. El segundo premolar superior ya es un diente uniradicular, y en esto sí se diferencia notablemente del primero, porque es un diente que presenta una sola raíz. La mayor parte de las diferencias con respecto al primer premolar superior se encuentran en la cara oclusal, por lo tanto vamos a tratar de describir a un segundo premolar por su cara oclusal desde el punto de vista de varias imágenes, 2 imágenes de hecho, y una vista real de esta pieza dentaria para poder entresacar sobre todo las diferencias y, por qué no, también las semejanzas entre ambos dientes. La forma es pentagonal. Si bien es cierto, este pentágono tiende más bien a ser de forma ovoidal, porque parece de forma ovoidal, sin embargo presenta forma pentagonal. Siempre predomina el diámetro buco-palatino en la cara oclusal. Los límites son los mismos límites que vimos en la cara bucal, en la cara oclusal mejor, del primer premolar superior, el límite bucal, el límite mesial, el límite distal y el límite palatino. El límite bucal, como siempre, es trilobulado, 3 lóbulos, bien convexo, trilobulado, y los límites proximales, tanto el mesial como el distal, ya no presentan tanta convergencia hacia palatino, haciendo esto que se establezca esta forma casi ovoidal que presenta el contorno oclusal del segundo premolar superior. Ya no hay tanta convergencia hacia palatino, por eso ya no se puede decir que necesariamente es mucho más grande la cara bucal que la cara palatina, porque hay poca oblicuidad de los límites proximales hacia palatino. El límite palatino es convexo mesiodistalmente. En este diente, en esta cara oclusal, el límite distal ya no es que converge tanto como el mesial en diferencia, por eso la torsión de la cúspide palatina hacia mesial es muy poco visible, casi mínima, porque de los dos lados casi convergen de igual manera hacia palatino, me refiero al lado mesial y al lado distal. En la superficie encontramos los mismos elementos anatómicos que en el primer premolar superior, pero con diferencias en su desarrollo. En principio, el surco principal ya no se ubica más cerca de la cara palatina. El surco principal ya es un surco central, se ubica en el centro de la cara
oclusal y se para en forma equiparada o igual al espacio que va a ocupar a la cúspide bucal y la cúspide palatina. Este surco principal ya no es tampoco tan largo como el surco principal del primer premolar superior. Es un surco más cortito, mesiodistalmente, es un surco más corto, y las fosas o las fositas secundarias se acercan más entre sí. Siempre el surco, al llegar a las fositas secundarias, el surco principal se divide en dos surcos secundarios hacia ambos lados de la cara oclusal, pero como las fositas secundarias están más cerca una de otra, el espacio triangular ocupado por los rebordes marginales en este caso es más ancho. En síntesis, los rebordes marginales son más anchos en el segundo premolar superior que en el primer premolar superior. Esto es debido a la diferente longitud que existe entre el surco principal del primero y del segundo. En el primero los rebordes suelen ser más finos, en el segundo los rebordes ya son más anchos. La posición del surco principal central hace que la cúspide bucal sea ya de igual tamaño que la cúspide palatina, no solamente en anchura, en volumen, sino también en longitud, como veremos más adelante. Las fosas secundarias, si bien es cierto, siempre hay una fosa secundaria mesial y una distal, las fosas secundarias ya se encuentran más cerca una de otra, lo cual da la apariencia de un surco principal muy corto en relación al surco principal del primer premolar superior. Tenemos a los surcos secundarios, 4 en total, y los rebordes marginales mesial y distal, que ya son en este diente más anchos que los del primer premolar superior. Así que básicamente son los mismos elementos anatómicos del primero, pero con diferente descripción, con diferente desarrollo en este segundo premolar superior. Las caras libres, tanto la bucal como la palatina, presentan forma pentagonal. Los límites son los mismos límites para ambas caras, cervical, mesial, distal y límite oclusal en la cara bucal. La descripción de los límites es básicamente la misma. La superficie de la cara bucal siempre es convexa en ambos sentidos y presenta las líneas del desarrollo, los lóbulos del desarrollo, dentro de los cuales el lóbulo central siempre es el de mayor tamaño. La cara palatina presenta forma pentagonal, al igual que la cara bucal, y si bien es cierto la descripción de los límites es básicamente la misma, al haber en este diente menor convergencia de las caras proximales hacia palatino, esta cara palatina no es necesariamente mucho más pequeña que la cara bucal o mucho más estrecha que la cara bucal. Son caras libres, casi de igual anchura. Sin embargo, aquí podemos apreciar que el límite oclusal de esta cara palatina ya nos ofrece vertientes, ¿verdad?, que son casi del mismo tamaño, por no decir del mismo tamaño que las vertientes de la cúspide bucal. Porque cuando apreciamos a este diente de sus caras proximales nos vamos a dar cuenta de que las cúspides en este diente ya se igualan en tamaño. La cara palatina es convexa en ambos sentidos y no presenta elementos anatómicos. Las caras proximales son de forma trapezoidal y son muy parecidas realmente la mesial y la distal. Los límite cervical en ambos casos es cóncavo hacia apical, pero como en todos los dientes, la línea cervical es más cóncava en mesial, es menos cóncava en distal. Los límites libres ambos son convexos. El límite oclusal corresponde a la arista del reborde marginal mesial en la cara mesial, la arista del reborde marginal distal en la cara distal. Y se observa que en el perfil de las cúspides bucal y palatina ya encontramos igualdad de altura cuspidea. Igualdad de altura cuspidea, ¿por qué? Porque en este diente la cúspide palatina creció más, igualó en tamaño a la cúspide bucal. Diferencia a tomar en cuenta entre el primero y el segundo premolar superior. Aquí las cúspides ya son de igual tamaño. De tal manera que ese cuarto lóbulo, ese cingulum, en el primer premolar superior se desarrolló, se transformó en una cúspide, pero todavía no igualó en altura a la bucal. En el segundo ya iguala en altura a la cúspide bucal. Ya son cúspides de igual tamaño. El segundo premolar superior no presenta ningún canal radicular, presenta la cara mesial lisa, uniforme, sin elementos anatómicos, ligeramente convexa la mesial, más convexa
la superficie de la cara distal. El segundo premolar superior es un diente uniradicular en todos los casos. Es una raíz estrecha en sentido mesiodistal, más desarrollada en sentido buco-palatino, y con tendencia siempre a nivel del tercio apical a inclinarse ligeramente hacia el lado distal. Hablamos de raíces cónicas con tendencia a inclinarse a nivel del tercio apical hacia distal. Bueno, esta es una característica de ambos premolares superiores. El primer premolar superior más grande, el segundo premolar superior más pequeño, y sin embargo son dos dientes que a priori se presentan muy parecidos. Podemos entresacar semejanzas, así como también podemos entresacar diferencias. Algunas de las semejanzas entre el primer premolar superior y el segundo premolar superior podrían ser el número de lóbulos, 4 en ambos casos, lóbulos coronarios hablamos, la distribución de esos lóbulos también, 3 lóbulos bucales, un lóbulo palatino, 3 bucales, 1 palatino. En la cara oclusal, el número de cúspides, hablamos de 2 dientes bicuspídeos, cúspide bucal y cúspide palatina en ambos casos. La forma de las cúspides, porque tanto la cúspide bucal del primero como del segundo están formados por facetas armadas unidas por una arista armada. Tanto la cúspide palatina del primero como la del segundo son redondeadas o lobulosas, convexa, redondeada o lobulosa. El diámetro que predomina en el contorno oclusal es el diámetro bucopalatino en ambos casos. En el primero y en el segundo predomina el diámetro bucopalatino en el contorno oclusal de ambas piezas. Los elementos anatómicos vienen a ser los mismos, quiere decir que el primero y el segundo presentan los mismos elementos anatómicos. Si bien es cierto, la evolución de esos elementos anatómicos no es la misma en el segundo que en el primero. Ambos dientes tienen surco principal, surco secundario, fosa secundaria, 2 cúspides, 2 rebordes marginales. Es decir, que los elementos anatómicos vienen a ser los mismos elementos anatómicos, difieren lógicamente en el desarrollo. Las caras libres son de forma pentagonal en ambos casos. Las caras proximales son de forma trapezoidal en ambos casos, ¿verdad? Y así podemos entresacar muchas semejanzas entre ambas piezas dentarias. Estas son simplemente algunas, pero la verdad es que en cada una de las caras podemos establecer semejanzas en ambas piezas dentarias. Por último, los elementos anatómicos de la cara bucal, que son 2 caras muy parecidas, vienen a ser básicamente los mismos elementos anatómicos: línea del desarrollo, lóbulo del desarrollo, convexidad de Mulreiter, etc. Pero sin embargo también es importante entresacar diferencias entre ambas piezas, entre el primer y el segundo premolar superior, que son muy evidentes sobre todo cuando apreciamos la cara oclusal de ambos dientes. Y entre esas diferencias encontramos el tamaño, porque el primer premolar es de mayor tamaño que el segundo. Recuerden que la serie de tamaño es decreciente. La ubicación del surco principal en la cara oclusal: en el primero se ubica más cerca de la cara palatina, en el segundo ya es un surco centrado. La longitud del surco principal: en el primer premolar suele ser un surco más largo, en el segundo suele ser un surco más cortito, las fosas se acercan más entre sí. El ancho de los rebordes marginales va a variar, son de forma triangular en ambos casos, pero son más finos los rebordes en el primer premolar superior y son más anchos en el segundo premolar superior. El tamaño cuspídeo es variable en el primero, la cúspide bucal mayor que la palatina, pero en el segundo las cúspides se igualan en tamaño por el crecimiento de la cúspide palatina. Hablamos de 2 cúspides de igual o de similar tamaño. La torsión de la cúspide palatina hacia mesial por la mayor convergencia del lado distal sobre el lado mesial es notorio en el primer premolar superior, la cúspide palatina se tuerce hacia mesial, mientras que en el segundo ya esta torsión es mínima y casi imperceptible. No hay torsión porque el lado distal no muestra mucha diferencia con el mesial en lo que se refiere a la convergencia hacia palatino. Por último, el canal radicular que nosotros apreciamos por el hecho de que el primer premolar superior suele ser birradicular, ese canal radicular de la cara mesial presente en el primer premolar superior, a veces incluso como una especie de surco sobre el reborde marginal mesial, no se presenta mejor en el segundo premolar superior. Es una característica de este canal radicular del primer premolar superior.
el número de raíces para terminar. El primer premolar superior es un diente birradicular o uniradicular, pero en todo caso es el único que puede presentar dos raíces. Es un diente que en un gran porcentaje de casos es birradicular. Sin embargo, el segundo premolar superior es un diente uniradicular en la mayor parte de los casos, por no decir en un 100% de los casos. Aquí podemos entresacar las diferencias entre el primer premolar superior y el segundo premolar superior. Y con esta unidad damos por concluido el conocimiento anatómico de estas dos piezas dentarias que a priori se presentan muy parecidas, pero sin embargo son dos dientes que, así como todas las piezas dentarias que vamos a estudiar, son diferentes y hay que entresacar sobre todo los principales elementos anatómicos de cada pieza. La bibliografía que les dejo a mano, principalmente la del texto de Figún, de Anatomía Odontológica. Sin embargo, podemos recurrir a otros textos de referencia en donde posiblemente los términos varíen, pero la anatomía es siempre la misma, así que hay que tratar de establecer comparaciones y diferentes visiones que tenemos de los dientes, no solamente estudiarlos desde el punto de vista de una imagen, sino también ver a los dientes en forma real para poder entender muy bien la anatomía de cada una de las piezas. Espero que les haya servido la clase de hoy. Es importante repasar y posteriormente darle forma anatómica a nuestros dientes para poder entender un poco mejor la anatomía que presentan estos premolares superiores. De mi parte ha sido todo. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.